Saludos amigos y amigas, bienvenidos a Historia del Arte para Selectividad. Mi nombre es Juan Jesús Pleguezolo, soy profesor de Historia de Instituto y estoy muy feliz y muy contento de estar una vez más con todos vosotros porque me encanta este programa, me encanta hacer podcast, me encanta el arte y me encanta ayudaros y si puede ser ayudaros a sacar buena nota y si además os estoy entreteniendo, pues oye, la leche ya sería, me encantaría cumplir ese objetivo. Antes de empezar con el programa, dos recordatorios muy importantes. Todas las imágenes que vaya comentando en este podcast las iré subiendo a la cuenta de Instagram Historia del Arte para Selectividad, que te dejaré en las notas del programa. Así, si me estás escuchando desde el móvil, pues también podrás ver las imágenes en el móvil. Y si no tienes Instagram o no quieres seguirme, no pasa nada porque tengo también el objetivo de que veas esas imágenes a través de mis palabras. También, si te gusta cómo cuento la historia, te recuerdo que puedes adquirir mi libro Como una historia en Amazon. Te dejo el enlace en las notas del programa. Bueno, vamos a hablar de el arte románico, la arquitectura, un tema muy interesante, un estilo bonito. Miren, dicen que el románico es el primer arte internacional, el primer arte europeo, porque es un arte que lo tenemos en toda Europa. Es un arte que se da en varios países, decimos que es un arte internacional y se da desde el siglo X al siglo XIII y empieza en Cluny, en la abadía de Cluny, en Francia. Desde ahí se va expandiendo por toda Europa. Es un arte teocéntrico, o sea, aquí todo gira en torno a Dios. Un arte muy religioso. Y bueno, vamos a ver qué sucede con la iglesia. Bueno, los arquitectos tenían una obsesión con el tema de la iglesia y es que éstas fuesen perdurables, que éstas fuesen resistentes, que no se cayesen a la mínima. Porque en una época de tanta guerra era fácil que las iglesias fuesen destruidas, que cualquier edificio cayese en un incendio. Entonces se le ocurre una solución arquitectónica que era la arquitectura abovedada, que resistía mejor el fuego. Entonces, y de ahí que las iglesias tengan esa estructura abovedada. Claro, ¿qué sucede? Que al elevar mucho la nave central, pues esta se tiene que apoyar en las naves laterales, pero las naves laterales no pueden sostener el peso de la nave central, y entonces ¿qué pasa? Que los muros de las naves laterales son muy macizos. Los muros de las naves laterales son muy macizos, ¿para qué? Para sostener todo ese peso, para sostener todo ese conglomerado. Pero es que, no, los muros son macizos, pero aún así no es suficiente. Entonces, a los muros hay que adosar grandes contrafuertes para sostener toda la iglesia y que no se caiga, porque ya digo, el objetivo del arquitecto era hacer una iglesia perdurable. Pero ¿qué es lo que sucede con esos muros tan gruesos, con esos muros tan macizos, con esos contrafuertes tan grandes para sostener la iglesia? Al final pasa que hay poca luz en el interior. Así que esta es una de las características fundamentales de la iglesia románica. Están poco iluminadas. Ahora, eso sí, crean un ambiente en el interior que invita al recogimiento, que invita a la oración. Realmente, o sea, es que tú entras a una iglesia románica, es que lo que te apetece es rezar, porque es que crean un ambiente muy favorable al recogimiento y la oración. Entonces, estamos ya con la iglesia románica. ¿En qué material está hecha la iglesia románica? Bueno, pues está hecha en piedra, ¿vale? Y destacamos esos muros gruesos. Tenemos que decir que la iglesia tenía una planta, la iglesia se construía en forma de planta de cruz latina. Yo creo que ya debería darme una buena definición de lo que es una planta de cruz latina. O si quieres te la digo yo. ¿Qué es una planta de cruz latina? Una planta basilical a la cual se le añade un transepto. Pero aquí hay una particularidad. ¿Qué pasa con las naves centrales? Que las naves centrales ahora son más anchas. La nave central, a diferencia de la antigua basílica, ahora la iglesia paleocristiana tiene una nave central más ancha y tiene un ábside o más en la cabecera. Cuando digo la cabecera de la iglesia, ojo, no se confundan. La entrada a la iglesia sería los pies, y cuando digo la cabecera hablo del final de la iglesia. ¿Por qué le decimos cabecera? Porque si la iglesia tiene planta de cruz latina, porque se parece a la cruz donde se crucificó a Jesucristo, ¿dónde estaría la cabeza de la cruz? Pues en el lugar del altar, o sea, en el lado opuesto de la entrada a la iglesia. Bien, pues ahí es donde en la cabecera hay un ábside o varios ábsides. ¿Qué sucede en la nave central? Bueno, la nave central
tiene una bóveda de cañón. Ya lo hemos explicado lo que es una bóveda de cañón, una sucesión de arcos de medio punto, o si lo quieren, una definición así de andar por casa, imagínense un cilindro, lo cortas por la mitad y eso sería una bóveda de cañón. Bueno, lo cortas por la mitad, lo cortas de manera transversal. ¿Qué más? En la nave central suele haber arcos fajones. ¿Qué es un arco fajón? Pues un arco que sobresale de la bóveda y tiene una prolongación hasta el suelo a través de los pilares. Luego lo vamos a explicar un poquito mejor. En las naves laterales suelen haber bóvedas de arista. ¿Qué es una bóveda de arista? El cruce de dos bóvedas de cañón. Y la separación entre las naves, o sea, tenemos la nave central que es muy ancha y que tiene una bóveda de cañón, tenemos naves laterales que son más bajas que la nave central y más pequeñas y que tienen bóvedas de arista, y hemos dicho que, y decimos que la separación entre la nave central y las naves laterales son arcos de medio punto. La separación entre las naves laterales, entre las naves laterales y las naves centrales están separadas a lo largo de una gran hilera de arcos de medio punto. Bien, tenemos que decir también que hay en el interior, la nave central está sostenida por pilares cruciformes. ¿Qué es un pilar cruciforme? O también llamado pilar compuesto. Pues un pilar en forma de cruz. Bien, y ahora, imagínense, si el arco fajón de la nave central se prolonga hasta el suelo a través del pilar, bien, pues en uno de los lados del pilar tenemos el arco fajón, vale. Ahora, hemos dicho también que las naves laterales pues tienen bóveda de arista. Bueno, pues ¿qué pasa? Que uno de esos arcos de la bóveda de arista también tiene su prolongación y se une al pilar. O sea que tenemos que el pilar por un lado, del pilar por un lado arranca el arco fajón que llega a la nave central y por el otro lado arranca el arco de medio punto que va por la nave lateral. Pero es que hemos dicho que la nave central y la nave lateral también está separado por arcos de medio punto, o sea, pues esos arcos laterales también tienen sus arcos que arrancan en el pilar. Lo resumo, lo voy a explicar con mis palabras. Del pilar nacen 4 arcos. El arco fajón, el arco de la nave lateral y los 2 arcos que sirven de división entre la nave lateral y la nave central. Puede que esto sea lioso, pero si lo has entendido, Dios, o sea, que te pongan el 10. O sea, tú pon en el examen, tío, que sé lo que es leche, ahora no me sale la palabra. Tú pones en el examen que sé lo que es un pilar compuesto cruciforme y ya te ponen el 10. Bueno, es broma, pero deberían. Seguimos, entonces. Tenemos a los exteriores, ya lo hemos dicho, de la iglesia, grandes contrafuertes para sostener todo el peso. Tenemos que el crucero que es el lugar donde se cruza la nave central y el transepto, está cubierto por una cúpula que se sostiene sobre un cimborrio. Que, a ver, lo explico con palabras que se puedan entender. El cimborrio viene a ser una especie de torre que está sobre el crucero y en esa torre, en el interior, está la cúpula. Esto, lo que voy a decir es nivel avanzado. De nuevo, esto ya es que si lo entiendes eres el crack. ¿Qué es un cimborrio? Una especie de tambor alargado. Si escucharon el podcast del arte bizantino, ya saben lo que es un tambor. Bueno, pues algo así sería el concepto, es ese, una especie de tambor más grande, un tambor más alto. Pues eso es el cimborrio, una torre que está sobre el crucero y que es la que tiene la cúpula. ¿Qué más tenemos que decir? Ya hemos dicho que el interior de la iglesia pues tiene una iluminación escasa. En el interior tenemos las pinturas murales, que ya estudiaremos en el siguiente podcast. Y bueno, en las portadas de las iglesias tenemos grandes esculturas, que también veremos en el siguiente tema. Vamos a ver, tenemos las iglesias de peregrinación. Las iglesias de peregrinación, miren, en la Edad Media se pone de moda los puntos de peregrinaje. Los cristianos quieren ir a peregrinar a los lugares santos porque creen que es su obligación, porque se les va a perdonar los pecados. ¿Y cuáles son los principales lugares santos? Jerusalén, Roma y Santiago de Compostela. Y en el camino de esos lugares, en los caminos de peregrinaje, se van construyendo iglesias especiales para peregrinos. Y se crea un tipo de iglesia muy particular que está destinada pues a albergar peregrinos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si es una iglesia que va a albergar peregrinos, necesita ser una iglesia grande.
y que permita la circulación de peregrinos, que no se atasquen, que no haya aglomeraciones. Entonces, iglesia grande y que permita el tránsito y la circulación de peregrinos. Atención, nivel avanzado. ¿Qué tiene la iglesia de peregrinación especial? Pues que el número de naves es impar. Si hemos hablado de que la iglesia románica típica tiene una nave central y 2 naves laterales, ahora que tenemos una nave central y 4 naves laterales. 2 naves laterales a un lado y otras 2 naves laterales a otro lado. Además, de manera que la nave central se sostiene sobre las 2 naves laterales y las otras 2 naves se sostienen sobre las otras 2 naves laterales más pequeñitas, y las otras 2 naves laterales pequeñitas tienen unos cachos de mega contrafuertes que lo agarran todo. Entonces, tenemos que en la cripta, debajo del altar, hay una cripta, una especie de sótano, para que me entiendan, baja la escalera y ahí están las reliquias de los santos. Y debajo, alrededor del ábside, alrededor del altar y en el ábside hay lo que se llama un deambulatorio. ¿Qué es un deambulatorio? Un pasillo para que los peregrinos puedan transitar. Y a menudo lo que pasaba era que las naves laterales se prolongaban alrededor del altar y formaban ese deambulatorio. Y muy importante, sobre las naves laterales había una cosa que se llama tribuna, para que los peregrinos pudiesen también pudiesen transitar, asistir al oficio. Y para que nos entendamos de nuevo con nuestras palabras, ¿qué es la tribuna? Una segunda planta. O sea, sobre las naves laterales había una especie de segunda planta, y desde esa segunda planta, a través de el triforio, que era una especie de ventana, podían ver pues lo que decía el oficio que se estaba celebrando en la nave central. De nuevo, tenemos que decir que las portadas pues estaban muy decoradas. Bueno, vamos a hablar del monasterio. ¿Qué tiene el tema de los monasterios? Bueno, pues los monasterios se construyen en plena naturaleza, están configurados como una ciudad autosuficiente. ¿Y cuál es el monasterio más importante de todos y que da origen a todo esto que estamos hablando? La abadía de Cluny. La abadía de Cluny que fue destrozada, derribada durante la Revolución Francesa, y solo queda una pequeña parte de la cabecera, que lo pondré en las imágenes de Instagram, pero ya digo, todo fue barrio, pero aún así la abadía de Cluny la conocemos a través de imágenes, a través de dibujos, fue la que creó todo este movimiento. Abadía de Cluny, ojo, que coge sus partes y sus formas del monasterio del mapa del monasterio de Saint-Gall, que ya estuvimos hablando en el podcast del arte carolingio. ¿Y cómo se forman estos monasterios? ¿Cómo se configuran estos monasterios? Pues a partir del claustro se van poniendo todos los elementos del monasterio. A partir del claustro, el claustro está rodeado por una galería cuyas columnas tienen capiteles decorados con esculturas, y por ejemplo en el lado norte del claustro tenemos la iglesia, a otro lado tenemos la sala capitular donde se reunían los monjes, a otro lado tenemos el refectorio, que era un comedor, a otro lado tenemos el dormitorio, tenemos el escritorio, la biblioteca. Todo eso está siempre en torno al claustro. Y ahora vamos a hablar de las distintas escuelas arquitectónicas que hay en Europa. En Francia, por ejemplo, tenemos la escuela de Borgoña, donde está la abadía de Cluny, que ya hemos nombrado, y la iglesia de Santa María Magdalena de Vézelay, importantísima. ¿Qué destaca de esta iglesia de Santa María de Magdalena? Pues la bóveda de arista, que ya hemos dicho, la bóveda de arista, el cruce de 2 bóvedas de cañón, los arcos fajones que sobresalen de la nave central, y sobre esos arcos fajones destacan sus dovelas que alternan distintos colores. Y aquí te lanzo una pregunta que, de nuevo, o sea, como lo sepas, eres otro crack, y por favor que te den un 10 y la carrera de Historia del Arte y un doctorado. Señores, ¿qué 2 obras ya hemos mencionado cuyos arcos alternan las dovelas? Una dovela clara, otra oscura, una clara, otra oscura. Hemos nombrado ya en esta serie de podcast 2 obras que tienen la misma característica que la iglesia de Santa María de Magdalena de Vézelay, que estamos viendo ahora mismo. ¿Cuáles son esas 2 obras? No te oigo, por favor, o sea, dímelo. Me está sudando. La Capilla Palatina de Aquisgrán y se me ha ido. La Mezquita de Córdoba, ¿vale?
Esas son las 3 obras que alternan esas novelas. Bueno, pues tenemos también que en Inglaterra las iglesias románicas destacan porque son muy monumentales, destacan sus torres robustas, y tenemos que hablar de la Catedral de Durham. En Alemania tenemos que hablar de cómo las fachadas están como custodiadas por torres. Tenemos un doble ábside, uno en la cabecera y otro a los pies de la iglesia. Esto es curioso. Y destaca la Catedral de Worms. Y en Italia, bueno, el románico italiano es muy particular. Y el gótico italiano también es muy particular. Bueno, es que en Italia en general todo es particular. ¿Por qué? Porque en Italia perdura la influencia clásica, que ya no estaba en el resto de Europa, con la influencia románica. O sea, la iglesia románica y la influencia clásica se funden en Italia. Tenemos que destacar dos escuelas importantes en Italia. La escuela lombarda, con sus galerías ciegas, y hablamos de la Catedral de San Ambrosio de Milán. Y en la Toscana, pues tenemos que hablar de esas famosas torres campanarios, con un material que usan el mármol. Y bueno, de la escuela toscana, por supuesto, ¿qué obra todo el mundo conocemos? Una de las obras más icónicas de la historia del arte. Pues la Torre de Pisa. Oye, que la Torre de Pisa no es más que el campanario de una iglesia. O sea, aquí en España, pues todas las iglesias tienen su campanario adosado al cuerpo de la iglesia, a una de las naves laterales. Bueno, pues, ¿qué hacían en Italia? Separar el campanario del cuerpo de la iglesia. Y es interesantísimo. Esto pasa por toda la Toscana. La iglesia por un lado y separado el campanario. Y eso es lo que es esa torre de Pisa, que es el campanario de la iglesia. ¿Qué más? Bueno, vamos a hablar de la arquitectura románica en España, que principalmente está unida al Camino de Santiago. Hemos dicho que la influencia de Cluny pues llega hasta España por el Camino de Santiago y se queda en el norte de la península. ¿Por qué el arte románico se queda en el norte de la península y no hay arte románico en el sur de la península? Espero que esto lo sepas, porque si no lo sabes me voy a enfadar muchísimo. ¿Por qué en el sur de la península no hay arte románico? Pues porque en la Edad Media estaban los musulmanes. Vamos a ver el primer románico, que empieza por Cataluña, y ahí tenemos unas iglesias que son sobrias, que tenemos una sillería pequeña. Ya hemos explicado lo que es la sillería, cuando la piedra está tallada de forma regular, y todas esas piedras pues construyen el muro. Para que nos entendamos, ya he puesto el ejemplo de siempre, ¿no? Como esas paredes de ladrillos que hoy día vemos, pues esa sería la forma. Ojo, esto no lo ponga en el examen, no diga, esto es como las paredes de ladrillos que te crujen. Esto es para que tú lo entiendas, ¿vale? ¿Qué más tenemos que decir? Que en Girona tenemos el monasterio de San Pedro de Roda, el monasterio de Santa María de Ripoll. En Barcelona tenemos la colegiata de San Vicente. Y ahora ya en el románico puro o segundo románico, pues ¿qué destaca? Bueno, pues destaca la Catedral de Santiago de Compostela, que es una iglesia de peregrinación. Y también tenemos la Catedral de Jaca, la iglesia de San Martín de Fromista, la Catedral de Santiago, la Catedral de Santiago de Compostela, que ya hemos dicho. Y ahora vamos a comentar dos iglesias. La iglesia de San Martín de Fromista, que la tenemos en el camino, a lo largo del Camino de Santiago, empieza a construirse de 1066 a 1085. ¿Y qué destaca? Pues que es una planta basilical, con 3 naves, y con un transepto, ojo, poco destacado. Qué delicado fue el arquitecto, o sea, qué delicadeza, qué sutil, porque sí, tiene su transepto, pero destaca poquito. Tenemos 3 ábsides en la cabecera. Ya hemos dicho que la cabecera está al final de la iglesia. Tenemos las naves están cubiertas con bóvedas de cañón. Y el exterior, y para mí esto es lo más interesante, lo más hermoso, es que el exterior, o sea, todos los elementos son armoniosos, es un conjunto armonioso, no está muy bien conseguido, muy proporcional. Hemos dicho que el transepto resalta poco, que el cimborrio es octogonal. Destacan sus torres circulares, las ventanas abocinadas. ¿Qué es una ventana abocinada? Pues una ventana abocinada es una ventana compuesta por arcos de medio punto que van creciendo en tamaño. O sea, en la parte exterior tenemos una gran ventana, pero esos arcos de medio punto van siendo cada vez más pequeños, hasta que llegan al interior. Y bueno, la Catedral de Santiago. Bueno, pues la Catedral de Santiago la construyen Bernardo el Viejo, Roberto y Esteban. Tenemos que decir que empieza la construcción en el 1075 y dura un siglo. Pues la planta es de cruz latina. Y las naves laterales continúan también a lo largo del transepto. La nave central es muy alta. Tenemos pues su arco de medio punto. La tribuna que hemos dicho, ese pasillo que estaba sobre las naves laterales,
para que los peregrinos pudiesen circular y asistir al oficio desde lo alto. La tribuna da a la nave central a través del triforio, que son esos vanos que comunicaban la tribuna y la nave central. Tenemos 3 grandes portadas en la fachada, y hay que decir que el apóstol está en la cripta, es decir, debajo del altar. El exterior ha sido muy remodelado, pero de esta época románica, por ejemplo, nos quedan... del exterior me refiero a la Puerta de las Platerías y el Pórtico de la Gloria. Y ya, bueno, hablar del románico tardío, pues que hay que decir que en Galicia la Catedral de Santiago sentó escuela, y otras catedrales inspiradas en Galicia son la Catedral de Orense y de Lugo. En Castilla y León fue la iglesia de San Martín de Fromista la que sentó pues las bases, y a partir de ahí se construyó la iglesia de San Pedro y San Andrés en Ávila, la iglesia de San Millán y San Esteban en Segovia. En Cataluña tenemos que destacar que siguen con el estilo del primer románico, y podemos hablar de la Catedral de la Seu de Urgel, y luego, bueno, ya obras civiles en general del románico español. Tenemos la muralla de Ávila y el Palacio de Paeira en Lleida. Bueno, hasta aquí, amigo y amiga, el programa de hoy. Espero que te haya resultado útil para el examen. Espero que ojalá que saques una pedazo de nota. Espero que incluso desearía haberte entretenido un poquito. Te recuerdo que tengo otros proyectos relacionados con la educación. Puedes pasarte por mi otro podcast, el podcast de Historia con el móvil, donde, en fin, hablamos de historia de una manera más relajada. O si quieres, puedes charlar conmigo, puedes pasarte por mi canal de Instagram, el profesor inquieto, o mi página de Facebook, Juan Jesús Pleguezolo. Te mando un abrazo enorme, te deseo lo mejor y te espero en el próximo programa. Chao.